Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. El Evangelio de Marcos narra esta conversación entre el Señor Jesucristo y un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran los encargados de estudiar la Torá y los libros de los profetas, que se llaman el Tanaj judío, y son la base de la legislación y la religión del pueblo judío descendiente de Israel. Marcos dice: al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley dijo: muy bien, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 28 al 34. Bienvenidos. Venimos en un estudio del pacto entre Dios e Israel, donde el mediador es Moisés, quien estableció leyes que regulan el comportamiento social y moral mediante el cual el pueblo de Dios podía alcanzar el favor de él. Leyes que no eran posibles de cumplir de forma fácil y mediante las cuales todos se hicieron maldición. Pablo escribió: porque todos los que dependen de las obras de la ley de la religión están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3, 10 al 12. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de esas ordenanzas que se escribieron para implementar lo dicho por Dios en el monte Sinaí, en medio de los truenos, en medio de la oscuridad y el miedo, que se convirtieron en ritos religiosos que son solo obras muertas ante los deseos internos y egoístas de la mente humana. Jesús, el mediador de un nuevo pacto, dijo: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles
su verdadero sentido y valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece solo de estos mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Mateo 5, 17 al 20. Es que ese es el propósito del nuevo pacto. Un pacto en el Espíritu, el cual está habilitado para cumplir la ley porque ésta se establece en el corazón como un principio de vida. Y se puede alcanzar por el poder del amor. Y es que el que vive por principios no necesita leyes. Cuando el Señor dice que debemos ser más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, está diciéndonos que debemos llevar nuestro compromiso de vida más allá de lo que lo llevan quienes practican la religión y nos la enseñan. Es que de lo que se trata es de establecer convicciones en la mente que alcancen los sentimientos más profundos de tu ser y establezcan una manera de vivir de acuerdo a la única ley en el reino de los cielos, y es la ley del amor. En el Sinaí, Dios habló esta ley, pero la carnalidad humana necesitó de religión para poder respetarla, pues aunque la escuchó, no la entendió, entonces no la creyó. Pero Jesús dijo que esta ley estaba dividida en 3 principios de vida: el amor, primero a Dios, luego a mí mismo y luego al prójimo. Mateo dice que cuando él terminó de decir esto, añadió: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas: amar primero a Dios y luego al prójimo como a sí mismo. De esta ley depende el Tanaj. Si repasamos lo dicho por Dios en el Sinaí, vemos cómo establece estos principios que son muy fáciles de cumplir cuando entendemos el amor en toda su dimensión. Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente a aquel que tome en vano mi nombre. Éxodo 20, del 1 al 7. Principios muy fáciles de cumplir si entienden la magnitud de amar a Dios sobre todas las cosas, darle su lugar, reconocer su honra y su majestad. Entender que hay una manera de vivir en la esclavitud de nuestras pasiones, vicios y deseos que nos mantienen en ansiedad, enfermedad y miseria. Y otra donde por el amor de Dios conoceremos la verdad que nos trae libertad para vivir según el gobierno de Dios y por amor hacer lo que la ley exige, pero sin depender de esto, pues la ley del amor nos trae libertad. Santiago escribió: hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Santiago 2, 8. Si estableces como principio de vida el amar a Dios con todo tu entendimiento y con todos tus sentimientos y emociones, entonces no harás imágenes ni te inclinarás ante ellas y no tomarás su nombre en vano. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día 7º es de reposo en honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día 7º. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te da. Éxodo 20, 8 al 12. El amor a mí mismo, un principio para vivir en la seguridad del Dios que tengo, que una de sus características es el Shaddai,
más que suficiente y poderoso Dios, que no nos abandona y nos protege y alimenta. Aquí el Señor nos está dando una instrucción acerca de lo importante que es descansar. Vivir para trabajar no es lo mismo que trabajar para vivir. En la primera frase, tu vida es tu trabajo. Crees que si no lo haces no alcanzarás lo que tu misma alma ansiosa desea. Buscas ganar más y tener más, para luego buscar más y más. Y tu vida se pasa en la ansiedad del trabajo, del hacer y del quehacer, haciendo de esto tu Dios. Y la otra frase implica la necesidad de trabajar para alcanzar tu sustento, cuando en realidad, si amas a Dios, tu afán será resuelto por Él y necesitarás menos tiempo, que es vida, en tu labor. El Señor dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir medio metro a su estatura? Mateo 5, 24 al 25. Y otra manera de mostrar el amor que tienes por ti mismo es dando honra a tus padres. Honrar es reconocer, respetar, servir y ayudar, amar a quienes te dieron la oportunidad de vivir en esta tierra y por lo cual puedes alcanzar el reino de los cielos. La palabra hace una promesa, que es lograr vivir bien y mucho en esta tierra. Este es el único de todos los mandamientos que habló Dios ese día en el Sinaí, que encierra la promesa de una larga vida. Así que si te amas a ti mismo, honra a tus padres. Y las últimas palabras habladas en el Sinaí ese día son con respecto al amor al prójimo. Él habló y dijo con voz de trueno: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Éxodo 20, 13 al 17. Es la ley del amor en toda su dimensión. El apóstol Juan dijo: si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. La palabra griega escrita es miseo, que específicamente es perseguir. Si alguien dice amar a Dios pero persigue a su prójimo, es un mentiroso, pues el amor es la ley expuesta en estos 10 principios que el Mesías vino a aclarar y a completar para que los podamos practicar. Ese es realmente la ley expuesta en el Sinaí. Oremos. Padre del cielo, hoy escuchamos tu palabra hablada en el Sinaí, pero ya no con voz de trueno, sino con la voz del amor del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender cada principio de tu ley y decidir ponerlo en práctica, para así demostrar que es por el poder de tu amor y no por las obras religiosas. Pues el reino de los cielos es por tu amor derramado en cada uno de los que podemos creer y se manifiesta en lo que debemos hacer por el poder de tu amor. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.